Empezamos haciendo un nudo deslizado. Y luego hacemos 50 cadenas de esta forma. Una vez que terminamos las 50 cadenas, nos queda una tira de aproximadamente 34 centímetros. Agregamos una cadena extra de elevación y empezamos con la primera fila. Así se va a ver nuestro tejido de frente y vamos a hacer 50 puntos a lo ancho y 48 puntos a lo alto. Aclaración importante, las cadenas que hicimos al principio no cuentan como una fila. Los cuadraditos representan puntos bajos. Entonces si contamos a lo ancho tenemos los puntos bajos que vamos haciendo y a lo alto la cantidad de filas que vamos haciendo. Entonces si nos fijamos en el dibujo tenemos que hacer 11 filas de puntos bajos con el color blanco. En esas 11 filas todavía no hay cambio de color. Entonces en la primera fila hacemos 50 puntos bajos de esta manera. Cuando estemos terminando la primera fila, hacemos los últimos puntos bajos . Y así es como se ve la primera vuelta o fila terminada. Elevamos una cadena y damos vuelta el tejido para empezar la segunda fila. La segunda fila la hacemos exactamente igual que la primera. Hacemos 50 puntos bajos con el color blanco. Yo recomiendo ajustar bastante los puntos, ya que quizás nuestra bolsita cargue mucho peso y no queremos que se estire, por eso es mejor hacer los puntos un poquito más ajustados. Siempre que terminamos una fila, hacemos una cadena de elevación, damos vuelta al tejido y empezamos con la siguiente fila. La tercera fila es exactamente igual a las dos anteriores y vamos a hacer 50 puntos bajos con el color blanco hasta llegar a la fila número 11. Si nos perdemos en qué fila vamos, solamente tenemos que contar los puntos bajos que se ven como B cortas y así se ve el tejido una vez terminadas las 11 filas de color blanco. Hacemos una cadena de elevación y empezamos la fila número 12, que es la primera que va a tener cambio de color. Siempre que hagamos una fila donde haya cambio de color, tenemos que ver en qué sentido o hacia dónde va la fila. En el caso de las filas pares, siempre van de izquierda a derecha y las filas impares van de derecha a izquierda. Entonces, cuando hagamos la fila 12, vamos a hacer 34 puntos bajos de color blanco, 2 puntos bajos de color negro y 14 puntos bajos de color blanco. En total tienen que ser 50 puntos. Entonces empezamos la fila 12 haciendo 33 puntos bajos con el color blanco.
El punto número 34 lo empezamos con el color blanco, pero no lo vamos a cerrar con blanco, sino que lo cerramos con el color negro. Vamos a ir llevando el color blanco y vamos a esconder los hilitos que van sobrando. Y yo los pongo de este lado porque del otro lado está la parte frontal de la tote bag. Entonces yo los dejo escondidos en la parte que va a ser la parte interior. Hacemos los dos puntos bajos con el color negro, pero el segundo no lo vamos a cerrar con el color negro, sino que lo vamos a cerrar con blanco. Siempre que tengamos que hacer un cambio de color, al último punto no lo vamos a cerrar con el color que estábamos haciendo, sino que lo vamos a cerrar con el color al que queremos cambiar. Ahora hacemos los últimos 14 puntos con el color blanco y mientras vamos escondiendo la lana negra. Vamos a hacer que todos los hilitos sobrantes queden del mismo lado, del lado de adentro de la tote bag, así después es más fácil coserlos y esconderlos. Y esta va a ser la parte frontal de la tote bag. Cuando terminamos la fila número 12, elevamos una cadena, damos vuelta el tejido y empezamos con la fila número 13. En la fila 13, contando de derecha a izquierda, hacemos 14 puntos bajos en blanco, 5 puntos bajos en negro, 16 puntos bajos en blanco, 3 puntos bajos en negro y 12 puntos bajos en blanco. Así terminamos la fila número 13, elevamos una cadena y empezamos la fila número 14. Les dejo una lista de cómo se realizan las siguientes filas, pero con el dibujo ya es más que suficiente para contar la cantidad de cuadraditos y esas son la cantidad de puntos bajos de cada color que hay que realizar.
Así va quedando cuando terminamos la fila número 16. Y ya cuando terminamos de hacer todas las filas, así es como queda nuestra mariposa. De un lado nos tuvieron que quedar todos los hilitos que después vamos a arreglar. Para ya terminar con la parte frontal, levantamos una cadena y cortamos un hilito no tan largo, pero tampoco tan corto, y ajustamos. Para hacer la parte trasera de la tote bag, empezamos de la misma forma que hicimos la parte delantera. Hacemos un nudo deslizado y hacemos 50 cadenas. De la misma forma, cuando terminamos, hacemos una cadenita de más, elevamos una cadena y hacemos la primera fila con 50 puntos bajos. Yo la parte trasera la voy a hacer completamente blanca, pero también se podría volver a hacer la mariposa o hacer cualquier otro diseño. Eso queda a criterio de cada uno. Entonces, como la parte de atrás la voy a hacer completamente blanca, voy a hacer las 48 filas, todas con 50 puntos bajos de color blanco. Una vez que ya tengamos la parte delantera y la parte trasera, lo que hay que hacer ahora es coser a los costados y la parte de abajo. Para coser y que no se note la costura, lo que hago es agarrar la parte delantera y la parte trasera y la doy vuelta de esta forma para que me queden enfrentadas y así coser por dentro y que no se vaya a notar la costura. Tomamos 3 marcadores, yo uso invisibles, pero bueno, cualquier marcador funciona. Y lo que vamos a hacer es unir todos los extremos para que a medida que vayamos cosiendo no se vaya moviendo el tejido y nos quede un poco chueco. Cortamos un pedacito de lana bastante largo porque hay mucho que coser. Enhebramos la aguja lanera y empezamos a coser de esta forma. A mí me gusta asegurar con un nudito y después hago otro nudito con ese hilo que está suelto de la parte frontal de la tote bag. Ya una vez que terminamos de coser un lado y llegamos a la parte de arriba, lo que hacemos es asegurar con un par de nuditos.
y escondemos esos hilitos que quedaron sobrando. Para coser el otro lado y la parte de abajo, el procedimiento es exactamente el mismo. Y así de bonita y cute queda nuestra bolsita ya cosida por todos lados. Yo en la parte de arriba hice un detallito en negro que la verdad me gustó mucho cómo quedó, pero es opcional, no es obligatorio hacerlo. Insertamos la aguja en uno de los puntos de la parte de arriba de la tote bag y de esta forma ponemos la lana negra, y lo que vamos a ir haciendo son puntos deslizados. Por todo el contorno de arriba solamente van a ser puntos deslizados de esta forma. Así queda la tote bag con el detallito de arriba, y una vez que ya lo tenemos terminado, lo único que tenemos que hacer es elevar una cadena y ajustamos. Y por supuesto hacemos un nudito con el hilo que nos quedó desde el principio y el hilito que cortamos al final. Contamos hasta el punto número 25, que sería la mitad de nuestra tote bag, y lo marcamos. Después marcamos la mitad de la mitad, que sería más o menos el punto 12 o 13, y hacemos lo mismo del otro lado. Vemos más o menos de qué ancho vamos a querer las tiras de nuestra tote bag. Yo la voy a hacer de unos 5 puntos, que son aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Y ponemos 2 marcadores en los 2 extremos donde va a estar nuestra tira. Empezamos a hacer la tira desde uno de esos 2 extremos, insertamos la aguja y empezamos a hacer puntos bajos hasta llegar al otro extremo o al otro marcador. Y mientras vamos agarrando ese hilito que nos sobra cuando insertamos la lana. Cuando hago el primer punto lo marco, así después en la segunda vuelta nos es fácil distinguirlo. Una vez que ya hicimos el último punto, levantamos una cadena y damos vuelta el tejido para empezar la segunda fila de la tira. En la segunda fila vamos a hacer la misma cantidad de puntos y también puntos bajos.
Cuando terminamos la segunda fila, volvemos a levantar una cadena, damos vuelta al tejido y empezamos la tercera fila. Y así vamos a ir haciendo fila por fila hasta llegar a tener una tira de 56 centímetros o del largo que ustedes quieran. Así queda nuestra tira ya terminada. Y en esta parte, cuando yo cosí el otro extremo de la tira, la tote bag, no me di cuenta de que las tote bags no van así, o sea, las tiras no van así. Yo había cosido la parte frontal con la parte trasera, pero las tiras de las tote bags van desde la parte frontal a la parte frontal. El procedimiento para coser el otro extremo es el mismo, pero en vez de coserlo en la parte trasera de la tote bag, lo tenemos que coser en la parte delantera. Si a la tira la empezamos desde la parte delantera, entonces el extremo de la tira va también en la parte delantera, pero en la otra mitad de la tote bag. Y cuando hagamos las tiras que comienzan en la parte trasera de la tote bag, también esa tira va a tener que finalizar en la parte trasera de la tote bag. Entonces, cuando hicimos el último punto de la tira, lo que hacemos es insertar la aguja en ese extremo que marcamos donde iba a ir la tira y empezamos a hacer puntos deslizados agarrando un punto de la tira y un punto de ese borde negro que hicimos en la tote bag. Luego levantamos una cadena, ajustamos y cortamos el hilo. Con la otra tira hacemos exactamente lo mismo y la cosemos de la misma forma. Así va a quedar nuestra tote bag con las dos tiras ya cosidas y con las tiras cosidas como deben ser. Ahora nos vamos a la parte donde creo que todas las personas que tejemos odiamos. Enhebramos esos hilitos que nos quedaron y lo que hacemos es pasar la lana por un par de puntos que estén seguiditos. Y cuando ya más o menos hayamos escondido bastante lana, lo que hacemos es un nudito o dos, pero no hacemos más porque si no se van a notar. Y después de hacer los nuditos, seguimos escondiendo un poco la lana y cortamos el sobrante bien al ras. Con la otra tira hacemos lo mismo. Ahora, lo que yo hago para esconder los hilos de la mariposa es atar nuditos entre dos hilitos sobrantes que estén cerca. Y no lo ajusto mucho para que no se vea del otro lado ni se note abuchonado del otro lado. Se pueden hacer 1 o 2 puntos, yo generalmente hago 2 puntos porque no me gustaría que se desarme la mariposa. Y luego esos 2 hilitos que sobraron los enhebro en la aguja y los escondo en las partes negras de la mariposa. Y luego corto los que quedan sobrando. Así del otro lado no se nota nada, ni se notan los hilitos, ni se notan los nuditos, ni nada. Y así queda nuestra bolsita del lado de adentro cuando ya hayamos atado todos los nuditos y escondido todos los hilitos. Y así se va a ver la parte frontal. Entonces así queda nuestra tote bag con las tiras bien cosidas.
todos los hilitos escondidos y con la mariposa que se ve muy bonita.